Amigos televidentes, bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero de Última Hora Ecuador, espacio informativo donde les contamos el desarrollo de las noticias más importantes en el ámbito nacional e internacional. Dentro de nuestros estudios comenzamos con una entrevista. Queremos agradecer la presencia del ingeniero José Orellana, asesor empresarial, para conversar de temas importantes acerca de la economía mundial. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido, Lourdes, a todos los públicos televidentes. Bueno, coméntenos un poco acerca de la desaceleración de la economía global, que significa más o menos como una ralentización, como una disminución de la economía. ¿Eso podría implicar en términos económicos, por así decirlo, una recesión a largo plazo? Bueno, el término ralentización es una desaceleración que estamos viendo ya en el mercado europeo, en el mercado de la Unión Europea, de Estados Unidos y en otros mercados mundiales, por motivo de la inflación global. Entonces esto afecta principalmente en este momento nuestras exportaciones no energéticas, no minerales. En este caso, por ejemplo, tenemos que considerar el efecto que ya tiene en la floricultura y en el banano la guerra en Ucrania. Esto se suma a esta recesión. Recordemos que muchos de nuestros productos de exportación no petroleros tienden a ser no esenciales, ¿no? Una persona puede tomar una decisión de no comprar flores en Europa una semana o no comprar banano. Entonces eso podría agravar la situación ya complicada del banano. O sea, esas son las consecuencias principales dentro de nuestro país. Y hablando en términos globales, ¿cuál sería la implicación en esta problemática? A ver, retrocedamos un poco. Dentro del país, en el sector bananero, 61% de la cosecha de banano es en fincas que tienen menos de 30 hectáreas, que ya han sufrido un revés muy fuerte con la disminución de 7% de las ventas en las cajas de banano, las que se está vendiendo. Y esto se agrava la situación porque ellas no han tenido un buen precio spot estos últimos años, que hace mucho más complicado la situación para el sector bananero. También el sector floricultura es muy grave la situación, especialmente post el paro indígena, que causó graves daños a esa industria y han tenido ya pérdidas, además de que recordemos que la flor es un producto suntuario. Esto también se suma a la caída del dólar, a la apreciación del dólar y la caída de casi todas las monedas del mundo vis a vis el dólar en comparación al dólar. Entonces esto de aquí encarece la producción interna del Ecuador, porque somos un país dolarizado, mientras al mismo tiempo favorece a nuestros competidores que no son dolarizados. Entonces, por ejemplo, el banano compite contra Centroamérica, en pesca competimos contra Tailandia, en camarón competimos contra la India, Venezuela, México mismo, que es un tema de conversación, un potencial acuerdo comercial, y en otros, por ejemplo, el cacao, competimos con África. Por ejemplo, el cacao te muestra cómo ha caído el precio de la tonelada métrica debido a esta desaceleración global, porque claro, el bombón, el chocolate, es muy dulce, muy apetecido alrededor del mundo, pero al mismo tiempo el mejor chocolate, que es el nuestro, tiende a ser más apreciado, pero al mismo tiempo tiende a ser más caro. Entonces, esto directamente nos afecta a los ecuatorianos por tener una moneda efectivamente como el dólar. Y hablando acerca de la apreciación del dólar, ¿hace cuánto tiempo no se da este tipo de fenómenos de apreciar la moneda y que de alguna u otra forma se estén devaluando el euro u otras monedas internacionales? En general, las monedas se cambian cada segundo. Tienes apreciaciones. Esto no es un fenómeno nuevo. Ya hace 6, 7 meses nosotros anunciábamos vía Twitter a nuestros clientes que se venía un fenómeno de potencial caída del dólar cuando el dólar euro estaba a 1.08, o sea, un 9% más que ahora. El problema es que nosotros no seguimos estos temas diariamente, cotidianamente, sino que ahora nos sorprende porque, claro, es un movimiento a la par, pero las monedas se mueven. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto no es igual en todos lados. Entonces, por ejemplo, el yen japonés se ha depreciado mucho más que el euro. Se ha depreciado por encima de 20%. Y esto yo creo que es algo que tenemos que considerar y las autoridades deberían considerar ahora que estamos pensando en acuerdos comerciales, porque probablemente facilita ciertos acuerdos comerciales, ¿no? Ahora, sobre los temas globales, que fue la segunda pregunta que me hiciste, esta ralentización global tiene dos raíces, ¿no? La una es la pandemia, que dejó agravadas las economías globales. Luego vino la guerra en Ucrania, que se sumó a la pandemia con estos choques de suministro, con esta escasez de productos básicos, de productos primarios. Y a esto se sumó el incremento de la demanda producto de las licencias monetarias que tomaron los bancos centrales de los países desarrollados para emitir cada vez más moneda. Entonces, en este momento tenemos alta inflación, especialmente en comestibles,
en víveres, que es algo que hasta las Naciones Unidas ha tomado en consideración porque, claro, el hambre se incrementa y cuando el hambre se incrementa la inestabilidad social. Y así vemos fenómenos como parte del de Ecuador, porque también hay otras cosas que afectaron al de Ecuador, pero también en parte lo que se está viendo en Argentina, en Panamá, Sri Lanka y otros países del mundo donde los víveres, el diario vivir se ha vuelto mucho más caro. Gracias al dólar nosotros al menos tenemos una inflación dentro de lo manejable, que probablemente cerremos el año por encima de 5.5, que en otros países es mucho más alta, ha sido mucho más alta aquí mismo en Latinoamérica y se han forzado a alzar las tasas de interés. Por ejemplo, el Banco Central de Perú elevó la tasa por su 12ª ocasión hace poco, porque simplemente no tienen cómo detener la inflación. Entonces, nosotros el dólar nos ha ayudado a aguantar la inflación, pero al mismo tiempo nos ha encarecido. Bueno, y preguntándole algo acerca de los choques exógenos que usted manifestó, como la pandemia, el tema de la guerra en Ucrania, si este tipo de conflictos bélicos continúan dentro de Europa, Euroasia, ¿tendremos algún tipo de consecuencia a largo plazo o bueno, ya lo estamos viendo en un corto plazo? A ver, Ian Bremmer, uno de los más grandes conocedores del mundo en temas de este tipo de temas, el fundador del Eurasia Group, te habla de que hay un 70% de posibilidades que esto se mantenga por algunos tiempos, se mantenga en algún tipo de circunstancias como un impasse. Justo tengo un artículo en Primicia, un editorial de Primicias que habla al respecto. Y hay un 20% de que se vuelve una guerra mucho peor, mucho más carnicera. Y solo un 5% de que se tenga un arreglo diplomático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en Ecuador ya no tenemos que tomar la circunstancia de la guerra en Ucrania como algo coyuntural. Coyuntural es aquello que es situacional, algo que simplemente pasa y luego cambia, sino como algo estructural. Entonces yo no esperaría, por ejemplo, nuestros exportadores de banano a la Ucrania y de flores que estén contando con el mercado de Ucrania. Y ciertos problemas que hay con el mercado ruso se mantendría. Bueno, tenemos que pensar, en el caso... Abrir otros mercados. Sí, pero esa es la solución simple. Nosotros ya somos el mayor exportador del mundo en banano, camarones, segundo en pescado, tercero en cacao. Entonces se da dificultad, no es tan fácil reemplazar mercados, especialmente para la zona de Rusia-Ucrania son 700 millones de dólares que representa el banano. Aquí viene un tema principalmente, creo yo, que hay que pensar en un futuro de movimiento hacia otros productos, por ejemplo la pitahaya, y acuerdos comerciales que nos abran nuevos mercados, por ejemplo Japón, Corea del Sur, China, porque va a ser muy difícil en la situación política actual de Estados Unidos que haya un acuerdo comercial con Estados Unidos. Bueno, y hablando, usted me menciona que los sectores más afectados van a ser el sector productor y el sector exportador, pero ¿a quiénes más también va a afectar? Bueno, a ver, cuando una hectárea de banano genera un trabajo directo y uno indirecto. O sea, no todo el mundo está directamente trabajando, pero hay gente que está en el transporte, hay gente que está en el embalaje. Es una cadena relacionada. Es un encadenamiento. Que directamente a todos nos compete. Es totalmente un encadenamiento. Y aunque el del banano no es el más profundo, el encadenamiento del camarón y el atún tienden a ser más profundos, este es un problema para el Ecuador, dado que este año quizás no crezcamos dentro de las expectativas del Banco Central del Ecuador. Bueno, ingeniero, le quiero agradecer, es corto el tiempo para hablar de estos temas tan importantes, coyunturales y, como usted dice, también de estructura y que van a permanecer durante el tiempo. Le quiero agradecer por este espacio de entrevista y por habernos acompañado aquí en Última Hora Ecuador. Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes.